Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a acabar la semana en el programa de hoy. Ya saben que es un programa resumen de lo mejor que hemos tenido a lo largo de estos últimos 4 días y entre todo lo bueno que ha pasado por este plató, pues que nos perdonen todos los invitados, pero nos hemos quedado con Luis García Jambrina, que tiene un nuevo libro, una nueva obra, un nuevo manuscrito, el manuscrito de Sangre, un manuscrito especial porque se va acabando ya la saga de Fernando de Rojas, y este no es el último, pero va a ser el penúltimo, como el propio Luis García nos comentaba en la entrevista que mantuvimos aquí en esta casa, en este programa. Y también vamos a recopilar, vamos a rescatar también la entrevista que mantuvimos ayer con Hueco, que cumple 15 años en el mundo de la música, en solitario como Hueco, porque anteriormente tenía un grupo que además tocó también aquí en Sevilla, y en general, en total, pues el hombre ya lleva 25 años en el mundo de la música, en la industria musical, que se dice pronto, 25 años, ahora mismo pues pocas cosas duran. Pues bueno, vamos a rescatar también la entrevista con Hueco, porque además hablamos de muchas cosas en general, en particular, hablamos también de cuestiones por dónde va y por dónde va a seguir el mundo de la música, porque él también pues participa en muchas composiciones para otros artistas y creo que es una entrevista bastante interesante. Así que sin más, pues vamos a empezar el programa de hoy. ...17 años hace que Luis García Jambrina publicó la primera entrega de las aventuras de Fernando de Rojas, este pesquisidor, convertido en pesquisidor por Luis García, y ya, bueno, pues poco a poco, tristemente, va llegando a su fin. El manuscrito de Sangre, es quizás pues uno de las últimas entregas que vamos a tener de Fernando de Rojas, pero antes de divagar, pues se lo preguntamos directamente a Luis, que está aquí con nosotros. Luis García Jambrina, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo. No sé si será una de las últimas o la penúltima, que he visto por ahí que puede ser la penúltima. En principio es la penúltima. En principio, ¿no? Sí, luego pasa, pues lo que pase que tendrá que ver con los lectores. Si sigue estando vivo el personaje y la gente te demanda más aventuras de Rojas, pues acabas escribiéndolos. Porque material hay de sobra. Puedes hacer precuelas, secuelas y de todo, pero en principio yo proyecté pues hacer 2 tetralogías y me falta solamente uno. Convertir a Fernando de Rojas en pesquisidor es un género en el que tú fuiste, y perdona que te tutee, pionero, y que se ha ido extendiendo con el paso de los años. Han sido muchos los escritores que en ese sentido pues, han seguido tus pasos, tu camino, y han convertido personajes históricos en otro, o le han dado otra labor o otras acciones, ¿no? Sí, me alegra que lo comentes, porque siempre tendemos a olvidar a los precedentes, ¿no? Y sí, en el 2008 se me ocurrió esta loca idea, porque yo no daba un euro por ella cuando estaba escribiendo la novela. Dije, bueno, yo voy a acabarla y ya veremos, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Y efectivamente convertir a un personaje como Rojas, universalmente conocido, pero todos los españoles sabemos quién es, aunque no hayamos leído La Celestina, que es lo que lo hizo célebre. Y bueno, creo que funciona porque siempre son personajes extraordinarios que tienen una mirada distinta sobre la realidad, y no hice yo ningún exceso, porque en realidad él sí que fue pesquisidor. Sí, ¿no? Porque fue el alcalde mayor de Talavera. El alcalde mayor era el que impartía justicia, entonces tenía que investigar y luego pues hacer un dictamen. Sí, pero ese trabajo tan sumamente de campo como irse a Roma, claro, tanto no. Yo tampoco lo he desarrollado, pero efectivamente da juego. Y bueno, ahí estamos hablando de la 7ª entrega, y efectivamente en los últimos años han proliferado las novelas que tienen a grandes figuras, sobre todo escritores como protagonistas. Recientemente pues Gonzalo de Berceo, doña Emilia Pardo Bazán, sí. Yo mismo he incidido con Unamuno. Como Unamuno. Creo que que da juego. Lo que pasa es que bueno, es un reto difícil, ¿no? Porque estos personajes pueden parecer atractivos, pero luego convertirlos en personajes. Una cosa es la idea y otra plasmarlo en palabras. Y que sea creíble. Y no traicionar
al personaje, ¿no? Quizás también, ¿no? Efectivamente. No excederse demasiado en esa ficción. Exactamente. Sí, ahí tienes que ser muy cuidadoso, o sea, para que la gente identifique el personaje, sea creíble y tenga esos rasgos con los que lo identifican. Y luego tú ya pues, puedes meterlos en otros berenjenales, humanizarlos, que es lo que yo intento siempre hacer, porque claro, son personajes que están ahí en un altar, en una hornacina, tú tienes que bajarlos a tierra. Y así pues, resultan más efectivos, más creíbles. Claro. Has mandado al bueno de Fernando, al bueno de Rojas, a Roma a investigar un supuesto asesinato, porque tampoco se sabe si el Papa Alejandro fue... todos los indicios indican a que sí, que fue un asesinato. Sí. Y eso es precisamente basándote en este hecho real donde desarrolla el manuscrito de sangre. Sí, el hecho de la muerte del Papa Borgia, Alejandro VI, es histórico. De hecho, en su época se habló de que lo habían envenenado y lo que pasa es que no se investigó. Tampoco había ningún interés en saber qué es lo que había pasado. Querían pasar página. Y sobre todo que no volviera a salir ningún papa de origen español. Los italianos volvieron otra vez a hacerse con el papa. Por eso no se investiga. Y segundo, porque además tenía una mala fama terrible, una leyenda negra. Se le atribuye todo tipo de hechos. Unos fueron verdad, otros fueron exagerados o mentira. Sí. Eran luchas de poder de las grandes familias italianas contra esta familia que venía de España y que se había hecho con la tiara y bueno, y no solo, porque el hijo de César Borgia pues fue acumulando ciudades, estado y casi era un poco el germen de una unificación de la península italiana. Entonces, de ahí viene eso. Pero lo más probable es que fuera asesinado. El problema es saber quién lo hizo, porque tenía muchos enemigos. Y esa es la tarea que le asignó a Fernando de Rojas. Porque en aquella época Roma no solamente era el foco artístico y cultural del mundo, sino que también entramaban muchas, y sobre todo en el Vaticano, porque había dos mundos, ¿no? Estaba la Roma esa, la Roma del mundo artístico, pero estaba también el Vaticano, que decidía muchísimas cosas. Y el Papa pues tenía muchísimo más poder, y donde entraban también las estrategias geopolíticas, muchas cuestiones en torno a la designación de un papa. Sí, sí. A ver, era el gran centro de poder de la época, de Occidente, sí, de la cristiandad, como se llamaba entonces. Poder espiritual, pero también poder terrenal. Todo pasaba por el papa. Porque, claro, las grandes potencias eran recurrían monarcas. A quien unificaba absolutamente todo dentro de la cristiandad, como es el jefe de la religión. Monarcas católicos. Claro. El Papa tenía que dar la bula, tenía que promulgar la bula, pues eso, para el reparto del Nuevo Mundo, para cualquier cosa que tuvieran que hacer los grandes monarcas de entonces, necesitaban la autorización del Papa. De modo que allí se juegan muchas cosas. Por eso lo mando a Roma, ya no solo por la muerte, que es un caso interesante, sino por lo que venía después, el cónclave, la elección del nuevo Papa. Y fue muy disputado, como suele ser, pero en aquel tiempo mucho más. Y bueno, todo estaba en Roma. Y como tú has dicho, es el gran momento artístico. Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, claro. Se empieza a pintar la Capilla Sistina, etcétera, pero es el gran momento de la corrupción. Nunca Roma fue tan corrupta como en aquella época. Y ha sido corrupta, ¿eh? A lo largo de los siglos y de la historia de Roma, ¿eh? Eso no ha desaparecido, eso sigue, es marca de la casa. Hay cosas que ciertamente, y sobre todo tú que investigas e indagas tanto, que te llamará muchísimo la atención cómo ver que hay cuestiones que con el paso de los años siempre se repiten. Da igual, ¿no? Se lleve la vestimenta que se lleve, esté en la época que se esté, haya la guerra que haya, todo ciclo se va repitiendo a lo largo de los años. Efectivamente. Cambian las tecnologías, como has dicho tú, la indumentaria. Es la paradoja de la historia. Decimos, hay que estudiar historia para no repetirla. Pero resulta que la única lección que te da la historia es que todo se repite una y otra vez. Y por eso es interesante. Y lo vemos, claro, en ese periodo, lo vemos de una manera muy clara, ¿no? Esa corrupción que es económica, que es política, que es moral,
es espiritual. Sí. Claro, lo que hacían los papas, no los Borgia, todos los papas tenían montones de hijos, montones de mujeres, vendían las bulas, vendían la salvación del alma a cambio de dinero. Por eso es la época en que sale Lutero predicando contra los papas católicos. Hay personajes importantes que aparecen también en la novela. Maquiavelo, por ejemplo. Son citas también a muchos personajes importantes a lo largo de la historia. Maquiavelo es hijo de su época. El príncipe de Maquiavelo, que está ahora de plena actualidad, Totalmente. porque es el gran referente para los políticos cada vez más, nos enseña que la mentira, Maquiavelo nos enseña que la mentira puede ser un instrumento maravilloso para hacer política, para llegar al poder y para mantenerse en el poder. Eso lo enseña Maquiavelo. Ajá. ¿Y en quién se inspira Maquiavelo? En César Borgia y en su padre, Alejandro VI, que salen en la novela. Pero sale también un personaje de origen andaluz, que es Francisco Delicado, el creador de la Lozana andaluza, también de origen andaluz. Sí. Porque no hemos mencionado otra cosa que era Roma en aquella época. Es verdad. Que era un gran burdel. Es verdad. Roma putana la llamaban, Roma la puta. Era Sodoma y Gomorra en una sola ciudad, era la Babilonia de la época, y había pues un porcentaje de prostitutas muy amplio que había surgido en torno al Vaticano. Luego además es una ciudad donde se refugia mucha gente. Los judíos españoles, muchos que cuando son expulsados van a parar allí, conversos van a parar allí. O sea, es una ciudad muy rica y bueno, por eso hay tantas intrigas, tantos crímenes, bueno, y tantas intrigas de poder, todo pasaba por allí. ¿La Lozana andaluza es una heredera de la Celestina? Es una heredera, es una hija de la Celestina como personaje y también literariamente. Eso lo confiesa el propio Francisco Delicado. Él quiere emular a la Celestina, quiere hacer un libro que sea más célebre que la Celestina. No lo consigue, pero le está haciendo un homenaje a la Celestina. Claro. Por eso me pareció tan interesante juntarlos a los dos. Y sobre todo porque también en aquella época también, si no me equivoco, creo que se traduce la Celestina al italiano. Exactamente. Sí, ¿no? No me equivoco, ¿no? No te equivocas. Tiene un éxito enorme. Es más, es cuando empieza a llamarse el libro La Celestina en Italia. Sí, porque era algo leí sobre eso, sí, la tragicomedia de Calisto. Claro, era de Calisto y Melibea. Pues Celestina se come a los protagonistas, es el personaje que es secundario, pero se come a los protagonistas, y los romanos empiezan ya a aludir a ese libro como La Celestina, y al final no les queda más remedio que cambiarle el título. Por eso digo, Francisco Delicado estaba en Roma, o sea, yo no me lo he inventado, era clérigo, era párroco de una pequeña iglesia de Roma. Y efectivamente es el heredero. Entonces, fíjate tú, ¿no? Juntarlos a todos, al personaje, al autor de la Celestina, al autor de la Lozana, en la misma novela. Además se ayudan. Y bueno, y el personaje de Lozana es uno de los grandes personajes de la historia de la literatura española. Una mujer empoderada, libre, independiente, una gracia enorme, una riqueza lingüística, una labia. Claro, una inteligencia. Una astucia. Sobre todo. Me parece un personaje maravilloso que habría que reivindicar. Aquí, esa aquí picaresca de andaluza. Sí, la picaresca, pero en el buen sentido. En el buen sentido, no correcto. la picaresca de ahora, claro, del poder. No. Esta gente se tenía que buscar la vida, no le quedaba. Y entonces es mejor buscársela con astucia y con gracia que no robando y matando, vamos a decirlo así. Y bueno, pues Lozana tiene un papel muy importante ahí. ¿Te interesaba también dibujar a Fernando de Rojas en diferentes edades, ¿no? Y en diferentes... Por eso también hacer los manuscritos que fueran totalmente independientes, que no fueran correlativos. El primero y el segundo creo que sí son correlativos. Sí, ¿no? Exactamente. Pero el resto ya, me salté la cronología. ¿No? Por eso que tú has dicho, son autoconclusivos e independientes. Es decir, puedes empezar por cualquiera, no importa. Yo hago alusiones a los anteriores, pero no hace falta conocerlas, ¿no? Y era importante, sí, porque si no, pues ahora sale esta novela y quien no haya leído las anteriores dirá, pues no me interesa. No, es que por esta puedes empezar perfectamente y luego probablemente leerás las otras. Sí, creo que es importante en las sagas hacerlo así. Sí, yo creo que sí. Pero claro, también entra dentro de la vida que tiene cada uno de los personajes, de cómo
te va pidiendo, ¿no? El relato te va pidiendo diferentes cosas, entonces ahí supongo que también tienes que tomar tú la decisión de tirar por un camino cronológico o poder ir saltando. Lo has dicho perfectamente. Para mí lo más importante no es la trama policíaca o el trasfondo histórico, que son muy importantes, Sí. sino los personajes. O sea, mis novelas son novelas de personajes. Hay unos protagonistas, algunos se repiten, otros son nuevos, pero los secundarios y los personajes menores son tan importantes como los demás. Y entonces, efectivamente, yo me voy tropezando, conforme vas metiéndote en esta época, te vas tropezando con personajes fantásticos. Francisco Delicado es uno de ellos. Juan de la Encina, el padre del teatro español, estaba en Roma en aquella época. Y son ellos un poco los que me van guiando, efectivamente. Por eso los convierto en ayudantes de Rojas en esas pesquisas. Son los personajes los que determinan un poco pues, qué época elijo y cómo va a ser un poco la trama de la novela. Sí. ¿Qué se aprende de Rojas? ¿O qué has aprendido del personaje en torno, ya no solamente de todo lo real que has tomado, sino también de las dotaciones ficticias a las cuales has embaucado o le has otorgado a Fernando de Rojas? Bueno, yo he aprendido mucho, llevamos ya, tú has dicho, 17 años juntos. He sido infiel en algunos periodos, porque como pasa en las parejas amorosas, porque, claro, hay que tomar distancia de vez en cuando. Porque yo creo que también, no sé si llega a cansar un poquito, no sé si cansar. Puede llegar a cansar. Por eso hay que anticiparse. Para que no ocurra eso, sí. Pues yo me he metido en otros berenjenales. He hecho una novela sobre Cervantes, otra sobre Margarita Landi, la famosa reportera de sucesos. En fin, he ido saltando de época, de tono, precisamente para luego volver con más ganas a Rojas, ¿no? Por eso yo no me he hartado. Yo no sé él de mí si me querrá perder de vista. Y lo que decías, claro que aprende uno mucho conviviendo con este tipo. Por eso lo elegí. Esa mirada que tiene Rojas no la tiene cualquier otro. Es una persona, pues eso, sabia, tolerante, empática. Eso es que ahora valoramos mucho precisamente porque son raras, ¿no? Son rarezas. Honestidad intelectual, etcétera. Eso lo tiene Rojas y espero que algo se me haya ido contagiando con el paso de los años. Es curioso porque, digamos que, hombre, no sé si a ese extremo, pero la novela histórica como que rivalizaba un poquito con la novela negra y el unirlas, sí, sí, para ti te ha dado un éxito tremendo, sobre todo con la primera, que es curioso también, te quería preguntar, porque la primera continuamente se está reeditando, que sus hermanas, los siguientes manuscritos, tendrán un poquito celo de ella también en ese sentido, ¿no? Sí, sí, hay un síndrome, el síndrome de la primera novela de éxito, ¿no? Siempre quieres ir a más y no. Pero bueno, yo me alegro mucho porque esa novela, como tú has dicho, se reedita en los últimos años, antes con más frecuencia, pero ahora 3 veces al año. Fíjate. 40 y tantas ediciones. Y bueno, pues a la sombra de ella pues han crecido estas. Pero hay que darle la oportunidad también. Yo no creo que sea la mejor. Yo creo que esta, porque además tengo más experiencia, más bagaje, claro. Porque he encontrado una historia tremenda. Y un escenario maravilloso. Muy Me alegra que lo digas, la Roma de entonces y algunos lugares poco tratados como la Domus Aurea, el palacio oculto y subterráneo de Nerón. Pero efectivamente, pues, el peso de la primera, que ya no es un peso, ya me he resignado. Y digo, bueno, mientras siga adelante, bienvenidas. Pero bueno, eso quiere decir efectivamente que ahí acertaste con un personaje, ¿no? Con una época y con una fórmula que has dicho tú, la mezcla de lo histórico y lo negro, que rivalizaban efectivamente. Unos presumían de que ahora está más de actualidad la negra o la histórica. Bueno, pero eso me lo enseñé, esa lección yo la aprendí de Humberto Eco, del Nombre de la Rosa. Para mí es la gran novela la que lo cambia todo, la que renueva lo histórico y lo policíaco. Sí. Y entonces yo, que la leí con 21 años, en el año 81, luego cuando me he hecho novelista, muchos años después, sin darme cuenta, he seguido ese camino. Sigo mi propio territorio, pero siguiendo ese camino. Y es eso, pues eso, mezclarlo todo, con la aventura, con el amor, que tiene mucha presencia en mis novelas. Yo es que creo que, evidentemente, también es bueno para la literatura española
dentro de... Y sobre todo que tengamos un abanico de posibilidades para adquirir dentro o para meter dentro de la novela negra importante. Que no nos tengamos que ir, te digo yo, a Londres, a los países escandinavos, a Suecia, para escribir novela negra, que podamos inspirarnos en otras cuestiones. No, aquí se hace muy buena novela negra, muy buena, existe ya una tradición muy larga, que bueno, empieza sobre todo en la transición, pero con antecedentes, pero ojo, que yo sostengo la teoría de que el origen de la novela negra está en la literatura clásica española. Es más, en buena parte está aquí en Sevilla, con Rinconete y Cortadillo, la novela de Lampa sevillana. Es que no hay nada más negro que, por eso, que eso. Sí. Por eso te apelaba anteriormente a esa picaresca andaluza. Ahí es, bueno, que va más allá, porque ahí es eso. Más claro. Es una academia de delincuencia, que esa idea es maravillosa. Y yo creo que existían esos lugares. Pero ¿quién está detrás de la picaresca y de Cervantes? La Celestina. La Celestina, que antes decías, es la madre de todo. Es la madre de la picaresca y es la madre, yo creo, de la novela negra. En la Celestina hay crímenes, en la Celestina hay ambición, en la Celestina hay lucha de clases, claro, mucha intriga, mucho sexo, historia, sí, hay absolutamente de todo. Esa es la madre, rica, una novela que obviamente es muy rica. La madre de lo negro, ya pasado, filtrado por el tiempo y todo eso, pero bueno, ya dentro de la literatura de delincuencia, pues Rinconete y Cortadillo es un prodigio de historia. Totalmente. Pues Luis, muchísimas gracias. Siempre por ofrecernos libros como este donde disfrutamos tanto, pero sobre todo por estar aquí y hacernos disfrutar con entrevistas tan maravillosas como esta. Así que te lo agradezco muchísimo. Y el agradecimiento es mutuo porque, bueno, si hablo así es porque estoy a gusto. Y por pues las preguntas... Yo que me alegro. Y bueno, ya hemos establecido una pequeña tradición. Sí. Espero que con un amuno en la siguiente pues te venga también por aquí. Además hay mucho que decir. Hay mucho que hablar. Muchísimas gracias. Un placer, y un saludo. Un saludo. Estábamos hablando fuera de cámara con nuestro siguiente invitado y hay que ver cómo pasa el tiempo, cómo corre, porque yo creía que Hueco pues se había pasado por aquí, por nuestro plató, hace bien poquito, un año, pero fue en 2022. Hueco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo. Manolo, ¿cómo pasa el tiempo? Cago en 10. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero que no nos enteramos, ¿eh? 2022, ¿sí? Ya, 2022. Ha sido como así. A mí también me parecía que era como ayer, pero increíble, increíble. Y tú igual, yo te veo igual. Pues sí, subido a mis tablas de surf, mi patinaje. Eso te iba a decir, oye, no se te da nada mal. Mola, el e-foil, ese es el e-foil. Y eso como, yo la pregunta mía, el e-foil, que no sé si lo habrán visto, pero bueno, es una tabla de surf que puede ir, que no necesitas vuela. Que vuela. Entonces, ¿cómo te montas ahí? ¿Cómo empiezas a andar? Pues el secreto fue que me preparé mucho, porque no quería utilizar un doble en el vídeo para el videoclip que puede ver todo el mundo en YouTube, para el videoclip de Bajo tu piel. Y entonces me dije, usa un doble, ¿no? Digo, coño, voy a usar yo un doble. Esto aprendo yo, me tiré todo el verano yendo a Barcelona a ensayar. Sí. Y es que es difícil, porque es una tabla de surf, como dices tú, que tiene como una quilla en el medio, y tú con un joystick, con una especie de mando, si le aprietas, pues sale disparado, pero es muy sensible, como un coche eléctrico. El que ha conducido un coche eléctrico sabe que le pisa un poco y tiene una salida explosiva. Entonces esto es igual, a la mínima que hagas así, se te levanta y como un caballo te tira para atrás. Pero no sabes la de leche que me he dado. Y el kit de la cuestión aquí es cómo te pones en pie, porque claro, eso tiene que arrancar para que flote y para que vaya para adelante. ¿Cómo te pones en pie? Has dado con lo más difícil, que tienes que ir tumbado y darle aquí y según va avanzando, te pones rodilla y de las rodillas ya luego en un movimiento rápido pero equilibrado, porque si no vas al agua, pie delante, pie atrás y que sea lo que Dios quiera. Y ahí, ¿cuántas caídas? Ya, sinceramente, ¿cuántas caídas? Muchas. Me maté. De hecho, en una de ellas, mira, me corté aquí los tendones de porque metí el dedo en el motor y todo el rollo. Claro, es que si se prepara uno, se prepara de verdad. El deporte no es bueno, yo lo tengo dicho. El deporte no es bueno. Alto riesgo para la salud. Grabar videoclips es alto riesgo. Increíble. Ahí hubieras pensado mejor, hubiera cogido yo igual el doble. No era tan mala idea. No era
tan mala idea. En fin. Oye, amigo, qué bueno que estés aquí, pero qué bueno sobre todo porque tienes un nuevo trabajo en la calle, rendido, como funambulista, dentro de un álbum maravilloso, muy bonito, que te ha ocupado mucho tiempo, ¿no? Pues todos estos años, sí. 4 años, ¿no? Más Sí, menos, ¿no? de hecho el tema que presenté aquí la última vez, que era Bajo tu piel, va incluido en este disco. Es un disco recopilatorio de mi 15 aniversario, pero que no he sido capaz de cerrar hasta este año, porque iban saliendo nuevas. Cuando ya decía, venga, vale, ya tenemos estos artistas, venga, fenomenal. Siempre surgía, oye, coño, ¿y tú no te cantarás? Venga, vale, me lo canto. Digo, cago en 10, otra más, venga, vale. Pero como le añadían color y calidad al disco. Muchas pues, veces pecas tú de incontinencia verbal. Pero dile, Claro. dile que no a una Miriam Rodríguez, Hombre, no, a un claro, ya, es que funambulista, también, a un claro. efecto pasillo, es que no puede ser. Entonces al final ya sí que había que cerrar. Y algunos que se han quedado en el camino. Encima se te han había quedado más, algunos. había más, pero había que cortar ya. Es que claro, cuando dices tú, hasta aquí, no, es imposible. No se puede cerrar tan fácil, ¿eh? Porque Claro. fíjate que la idea era sacar medio disco de duetos y el otro medio de tema inédito mío. Al final es todo duetos, porque hay como 13 colaboraciones. O sea que bueno, pero ha quedado un disco muy chulo. Pero en un análisis más desde arriba, qué bonito es que puedas tener tantísimas colaboraciones con tantísimos artistas, fruto de lo que han sido estos 15 años de Hueco. Pues sí, al revés, muy agradecido, ¿no? A todos ellos, porque al final es una responsabilidad para los otros artistas también, que tendrán sus cosas y trabajos, su historia. sus singles, y al final pues te incomodas, pienso yo, entiendo, ahora Hueco aquí que si canto en su disco, que no sé qué. Bueno, pero bueno, para eso estamos todos, ¿no? Al final, para ayudarnos y cuando me han llamado algunos, yo también le he hecho colaboraciones, o sea que bueno, yo encantado, pero muy agradecido, sí. Y Rendido, háblame un poquito de Rendido con Funambulista. Rendido, un tema que coescribimos Diego, el funambulista, con Tato Latorre, el productor, y yo, en tardes de brainstorming ahí, que a veces te juntas con compañeros de profesión para escribir, entre los compositores nos juntamos, y esta es una víctima de una de esas tardes, ¿no? Hicimos 3-4 cancioncitas juntos, y esta yo se lo dije, en principio, cuando uno se reúne con compositores es por si esos temas acaban en otros intérpretes, ¿no? Estas reuniones se hacen, el que esté metido en la industria lo sabe, y ese tema o lo usas tú o no, o sea, de repente se lo dais, lo hablamos entre los compositores. No sabía yo que había... Sí, se llaman camps de composición. A sí, modo sí. de cafés antiguos en París, ¿no? Sí, igual. menos, ¿no? A ver, no todos los intérpretes son compositores. La gente que nos esté viendo en casa sabe que no todo el mundo que canta escribe, ni todo el mundo que escribe puede cantar. Por eso hay gente que a muchos compositores no les pone cara, ¿no? Pero luego hay otros que sí, que podemos, que además de cantar, pues también escribimos y nos juntamos entre tenéis varios esa para hacer facilidad. canciones para otros, para terceros, ¿no? Y en una de estas salió Rendido y al final, a mí me encantaba este tema, digo, chicos, que para otro no, que me pido intérprete primer para esto, y dije, no, coño, venga, para adelante. Digo, venga, vamos a cantarla juntos, y salió Rendido, sí. Es que al final, no solamente los 15 años que tú llevas como Hueco, sino ya que vas a hacer 25 años en el mundo de la música, tú habrás visto la música de diferentes formas millones de veces, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Verla desde diferentes primas. Pues sobre todo muy desde agradecido diferentes ángulos. Muy agradecido de haber crecido poco a poco, porque mis 10 primeros años fueron una banda de metal, que por cierto en Sevilla tocamos varias veces también. ¿Sí? Sí, era Sugarless y éramos un grupo referencia del underground, del hardcore y del metal, y del nu metal, el rap metal, Has más o mutado menos. un poquito, ¿eh? Como los Has Rage. mutado, has Siempre variado digo un que me poquito, fui ¿eh? del metal, pero el metal nunca se fue de mí. O sea, el que venga a mis conciertos sabe que hay una parte que es verdad. rockera muy fuerte, muy potente, que ni soy capaz de despegarme de ella, ni quiero además, porque es verdad que los conciertos de Hueco al final son esa mezcla de rumbita con música latina, con una parte muy de saltar como los Rage Against the Machine, y entonces pues todo eso toda esa esencia no se puede perder. Pero es que he visto de todo, es verdad, porque Por eso como te no lo vengo digo. de un programa de televisión donde de repente das un pelotazo y subes, sino casi un poquito a poquito, pues al final ves ese crecimiento y te sientes muy orgulloso de todo ese trabajo. Se claro. saborea más un poco, ¿no? La verdad que sí. Sobre todo porque tienes esa sensación de siempre estar creciendo, que eso es muy bonito. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Cada año haces balance y dices, coño, mejor que el anterior. Y a su vez ese es mejor que el otro. Y a su vez ese, digo, bueno, qué bien, ¿no? Y de a poquito cuando te das cuenta dices, madre mía, pues eso, 25 años, 25 años, que no es cuestión de sacar un éxito. Y lo importante que es que la gente se divierta muchísimo en tus conciertos, que es una de las características grandes también. Una de las etiquetas de la seña de identidad de Hueco, del directo de Hueco. Al final yo siempre lo digo, a nosotros tenemos la fortuna de que nos contrata muchísimo ayuntamiento para las fiestas de los pueblos y de las ciudades.
y yo creo que es porque... y festivales también. Entonces, no vas a entrar en un festival si tu concepto es medios tiempos, aburrido, o Ya. aburrido entre comillas, pero si es lento, si es Sí. tal. Los festivales o eres un artista muy top o no te van a llamar seguramente. Y ayuntamientos de pueblo igual, de repente van 3 generaciones allí, desde niños pequeños hasta pues, gente entre 20 y 40, hasta abuelos. Entonces tienes que ir con fiesta muy, muy marcada, muy potente. Entonces el Hueco es toda esa fiesta junta. Entonces es verdad que El último festival ha sido en Canarias, ¿no? Hace poco, ¿no? en Canarias el Fiestorrón. Fiestorrón. Sí, que tocamos este año también, vamos a tocar, ahora en agosto. Y no, ha sido el Lugo, el último ha sido el Lugo. El Lugo, acústico salvaje, ¿no? Sí, en Lugo ha habido un acústico salvaje. Veo que te han mirado bien las redes, ¿eh? Sí. A ver, Pero ha que yo habido... me preparo mis cosas. Además hubo un festival que es el Caudal Fest, que también es muy especial porque es un festival indie, completamente indie, sí, con todo, Viva Suecia, Amaral, etcétera. Confiaron en Hueco para ese concepto también y nosotros sin miedo siempre, por supuesto, pero con ese respeto de no es nuestro público habitual. Y exitazo total, toda la gente saltando, todos los indies saltando, o sea que es maravilloso. Y ese ha sido el gran festival, ha sido el Lugo. Eso es bueno, eso es importante, porque hay que ver lo que está creciendo la cultura indie, la música indie en español. Sí. ¿De cuándo? ¿5 años hacia acá? Más o menos. Igual un poco más, pero sí. Muchísimo, con muchísimos grupos. Sí, ahora festis indies hay un montón, pero también me alegra que los festivales indies empiezan a meter otros sabores también, empiezan a meter algo de urbano, algo de world music, como lo quieras llamar, entonces al final sí que hasta los indies empiezan a abrir un poco, entonces cosa que agradecemos a artistas como yo, por supuesto. Oye, dentro de la locura que es tu álbum, con tantos duetos, ¿cómo se estructura? Porque claro, has ido metiendo 2 partes muy diferenciadas, ¿no? De un tipo de música y otro tipo de música, ¿cómo se ensambla todo eso? Porque... Pues muy difícil. Por eso te lo pregunto. Pero es Hueco en esencia pura, al final yo creo que hay 2 vertientes muy marcadas en el disco, que es para la gente más del rock. Sí. Hay duetos con el cantante Sober, duetos con la mítica banda de metal, de power metal, que es Rhapsody, los italianos. Eso es una versión como de Juego de Tronos. Sí, la versión de Juego de Tronos con Rhapsody, hay con Rulo, con Cuchi de Marea, el cantante de Marea. Esa es la parte como más rockera. Y luego la parte más de pop, pues está Rosalén, Ana Guerra, Miriam Rodríguez, el propio Funambulista, Efecto Pasillo. Entonces el disco estarán un poco intercaladas los dos Por eso estilos. te digo, Y luego hay una tercera. ¿Cómo se ensambla absolutamente todo? Pues poniendo primero las manos, digamos, a lo mejor suaves y acabando el disco como un pepinazo, claro. sí. Y luego habría una tercera que sería la música de Latinoamérica, porque hay duetos con La Gusana Ciega de México, con Elian Evans, que es un cantante de punk rock de Ecuador. Hay reggae con Gonguana, que son un grupo de reggae chileno, que conocidísimos. Y entonces, pues es verdad que todo eso no veas tú para poner las canciones, ¿eh? Una de esta, ¿no? Está aquí, qué sensación da esta. El orden del disco nos ha vuelto locos. Es que tú quieres algo que no sé si es absolutamente imposible o muy, muy complicado, que es llegar a todo el mundo y llegar a todos los estilos. Y eso es imposible. Es imposible. Imposible. Es muy complicado. Es imposible. Lo que tú quieres en este disco es muy, muy complicado, muy difícil. Pero solo te lo puedes permitir en un aniversario. Si esto fuera además producciones diferentes, productores diferentes, Sí. demasiado heterogéneo. Pero te lo puedes permitir. Es un 15 aniversario y ya el siguiente disco hay que un poco cerrar un poco el volver el rango. a los orígenes. El rango un poco. Pero aquí sí, aquí era libertad absoluta, claro. Es que claro, pero qué bonito, ¿eh? Que quepa absolutamente todo, que haya Bueno, una libertad libertad y un poquito de libertinaje también. Todo. Oye, que también hay que permitírselo de vez en cuando. Pero es que para un artista no hay mejor que... O sea, ¿cuántos artistas habrá, como yo llamo, en la cárcel de su estilo, ¿no? Que su estilo sea pop. Igual no pueden hacer reggaetón. Uy, si hago esto mi público me mata. Sí, o al revés, pero ya reggaetón no solamente para los artistas. Yo es que creo que para los que son muy fanáticos, a lo mejor muy fanáticos del metal, como se salgan de eso, parece como que están traicionando su la estilo, cruz, ¿no? Sí. Y la gente que, oye, que tú estás escuchando, oye, pues yo tengo oído y dentro de mi oído pues que caben muchas melodías, mucha música, muchos estilos. ¿Por qué tengo yo que renunciar? Es que eso nunca lo he entendido. Porque hay que renunciar a algo que a lo mejor, oye, pues si esto me gusta, ¿por qué? Yo creo que No lo lo que tienes entiendo. es que creértelo y que decir, a ver, yo desde el principio le lancé a mi público el mensaje de que Ya. Hueco es toda esa locura junta, entonces igual ya no les va a sorprender que haga un cha-cha-cha, una polka
unos ritmos del este de Europa o una ranchera mexicana. Ya es como, vale, la nueva locura de Hueco, ok. Pero es verdad que si estás en la cárcel de tu estilo, que es ponle reggaetón, y quieres hacer algo más rockero, igual tu público del reggaetón no te lo entiende. Y viceversa, ni te cuento. Tú estás en el hip hop o estás en el rock, que puedan ser más gueto a lo mejor, y te quieres ir un poco para otro lado y no te lo perdonan. Entonces, yo abogo siempre por la libertad total. Sí que es cierto que, por ejemplo, ahora hay géneros urbanos que fíjate qué contradicción, géneros urbanos. ¿Y qué música no es urbana? Ya. Pues el folk de los pueblos, a lo mejor, ya. No sé, o sea, pero también hace de la calle de ese pueblo, ¿no? No, claro. Que es algo tan sumamente contradictorio todo. Urbano, sí, ya, qué claro, fuerte. ¿no? Género ¿Y urbano. qué pasa? Bueno, El punk rock no es urbano, no por es urbano, ejemplo. no nació. El heavy metal tampoco es urbano. Hay cosas que queremos ser muchas veces más papistas que el Papa. Ya. Pero bueno, ya sabes que hay que encasillar, si no. Ya, mi primer disco no sabía dónde colocarlo en las tiendas. Era como música latina, pop, rock. O sea, era un problemón. Ahí tenías que mandar tu libro de instrucciones también. Para, Sí, algo. desde la discográfica lo mandaban. Mira, ponlo donde quieras, pero ponlo que se vea. Que me da igual dónde, pero que se vea, coño. Que se vea, coño. Y si es entre los 10 más vendidos, mejor. Que se vea bien, que se vea bien. Es que claro, por eso te decía, lo de que tú las has visto de todos los colores. Son muchos años. Y esa transición de estar con una banda a ir tú solo, eso como fue, porque el paso es importante. El paso, no ya de estilo, sino de estar arropado, acompañado, a tener que decidir por ti solo y a muchas otras cosas. Pues fue ganar en libertad al final, porque como todo lo hacíamos un poco repartido a 4 partes iguales, al final capas el talento, porque es que no todo el mundo piensa igual, ni tiene las mismas inquietudes, ni los mismos intereses. A lo mejor para un miembro de la banda es un hobby, y para ti te va la vida en ello porque te crees que tu banda es la puta hostia. Entonces, sí, como os digo siempre, si es imposible poner a un matrimonio que somos 2, de acuerdo, muchas veces, imagínate 4, imagínate 4. Pasamos para allá. 4 no hay manera, es que no hay manera. Entonces, imagínate, si cada canción era una negociación. El que la traía lo traía acojonado, parecía que ibas a un jurado. Estaba allí a un jurado. La Inquisición, en el jurado de la Inquisición. La estrofa no la veo, el estribillo ahí un poco flojo, ¿no? Eso es peor que ir a un concurso, ¿no? Peor, bueno, peor. Eso, ríete de la voz y de todo esto. La voz la teníamos ya dentro de nuestra propia banda. Sí, como que no estabas al 100%, ¿no? Quizás, ¿no? No, siempre digo que estaba al 30. El 30 es esa parte de rock, que bien, pero ¿cuántas canciones traje yo a la banda que a lo mejor era locura? Bueno, vale, a lo mejor una bulería metal que no de repente rara, pero... Y se quedaban como, ¿qué cojones me traes? O una canción que era como un son cubano que luego cambiaba a rock. ¿Y para qué vendes esto latino aquí? O sea, entonces al final lo que te das cuenta es que lo que estaban era reduciendo el rango y la creatividad. Y digo, coño, es que para hacer siempre el mismo tipo de sabor y de color y de canciones, pues para eso hago yo solo. Y cuando hice Hueco fue una explosión, porque ahí cabía lo que hacía más todo lo demás. Y qué bendita locura que eso que a lo mejor te limitaban, tú, sobre todo también para ti, para liberarte y decir, coño, perdón por la expresión, que yo tenía razón, que esto, fíjate, que esto al final ha tenido su lugar en el mundo. Sí. Es que, a ver, tú oyes voces dentro. Es que oyes voces en plan, coño, Pami Guerrera, yo sabía que había hecho un Pami Guerrera. Te quiero decir, es que desde que lo oyes, lo ves, cómo te lleva, cómo te hace sentir, dices, esto es un temón, que está mal que uno lo diga, pero dices, joder, es que esto pone a bailar a los muertos. Está mal que uno que lo diga, ¿no? Que ahí están los números, las cifras y la gente que lo hemos cantado y lo hemos bailado. Nada más salir fue disco de oro, o sea, no estaba equivocado. Es que claro, que hay una cifra. Es que dices, esto pone a bailar a los muertos, entonces hay cosas que dices, jamás hubiera hecho eso en una banda, y sobre todo en una banda tan... Te iba a decir cómo era el rock entonces, porque es verdad que el rock ha cambiado también mucho a día de hoy. Todo ha cambiado, todo ha abierto un poquito. Sí, se ha abierto todo, ¿eh? Incluso del rap también te digo que hay cosas que se han abierto. Y por eso ha crecido, creo yo. Yo también. Creo que el rap ha crecido tantísimo por eso, precisamente, porque ha abierto un poquito. Bueno, pues no ser tan sumamente encasillado en esto, tiene que ser esto, y estas son las directrices que hay que seguir y marcar. Te abres a sonidos urbanos también, de repente, sí que te abres. Entonces, bueno. En ese sentido, ahora no me digas que, sí, dímelo, si te lo voy a preguntar para que me lo digas. ¿Ha habido algún tema de esos que tú le habías presentado a tu banda
que después... Qué cabrón, ¿eh? Este está... Hombre, a ver, está- ya que... Buenísima escúchame, pregunta. La entrevista, Iván, la entrevista es súper amable. Manolo, muy Porque bien. te mete un poquito de... No, pero muy bien de tirado. pique. No, cualquiera no... O sea, muy bien tirado. Yo Sí, soy sí, muy en, bueno, concreto, Iván. en concreto hay uno que se llama la de Idiota. ¿Sí? Idiota fue un desecho, que yo traje el tema tal, que a mí me parece un temazo ese por... Siempre digo que esa canción es una canción de desamor crudo, hecha desde el infierno. ¿Quién no ha estado en el infierno del desamor de se ha acabado el amor, te han dejado como un perro y cantas idiota, ¿no? Que cada frase es un martillazo, ¿no? De toneladas de tristeza en mi mochila de cemento y cómo pesas, ¿no? Desde cada frase es como, madre mía, aún puedo ser la perra que en tu olvido cojea, o sea, que dices, coño. Entonces, Idiota, que a mí me parecía un buen tema de rock, pero es verdad que era más medio tiempo, balada, muy suave. No pasa nada, me la guardo y ya algún día... Y que fíjate, la acabas cantando con Cuchi Romero, el de Marea. Increíble. Y acaba teniendo millones en YouTube, ¿sabes? O sea, que benditos desechos, ¿no? Que alguna canción sí que vino de esa época. Es que yo insisto, en cada canción, lo quieras o no, tiene su vida y aparece cuando menos te lo esperas. Sí. Yo creo que con más artistas que hablo, con más cantantes que hablo, con compositores, más convencido estoy de eso. Es increíble, no sé cómo, no sé por qué ciencia infusa ocurren estas cosas, pero es así. O su momento, de O su repente momento, sí, en claro. su día no la ves y la sacas, coño, a ver este disco, voy a meterla, ¿qué tal? Le cambio un poco la producción y ahora le puedo dar una cierta actualidad y en ese momento dices, coño, mira qué bien entró aquí. Tal cual. Así que Idiota, bien, has rescatado el misterio oculto de Idiota. Es verdad, es que conforme tú me lo ibas diciendo, digo, bueno, habrá alguna, seguro que te has dejado en el tintero y que después has... Pero igual al revés, es injusto que entre cuatro, pues a lo mejor yo vetara algo que igual era un exitazo y de repente... ¿tú también has vetado? No, ¿Tú no, también eras un no poco era mi Cristo carácter, Mejide? al ¿También? revés. No es mi carácter, no era vetar, era, hombre, si a mí no me convencía, cambiábamos cosas, pero que yo diga entera una canción, no... Era raro, porque es que era una banda con talento. Es que los otros que escribían canciones tenían mucho talento. También llevaste mucho tiempo, con lo cual... Sí, 10 añitos, con lo cual estuvimos juntos, sí. Es que muchas veces le perdemos las perspectivas a las cifras, a los periodos. 10 años en el mundo de la música. Coño, y creciendo también. creciendo. Primer disco vendió 5.000, segundo 10, tercero 20. Es que estábamos doblando cada año. Y el cuarto, que era el primero de Hueco, 40.000. Es que cada año, qué curioso Qué increíble. esa evolución, ¿eh? Totalmente. Y luego ya piratería a muerte, ya todo hizo... ya luego los streams, ¿sabes? Es que ha cambiado tanto. Esto ha cambiado, que alucina. Yo ya no me acordaba ni de lo de la piratería, ¿eh? Fíjate lo que te Claro, digo. claro, de repente Yo ya ni me llegó acordaba de un los punto CDs. que los CDs no se vendían, claro. Que no me Sí. acordaba ya ni de eso. Sí. De hecho, yo me estaba planteando si este disco, que es en vinilo sale seguro, va a haber una pequeña edición en cassette también, porque si Por me han el llegado emails de, romanticismo, ¿no? de Por muchos el- nostálgicos que todavía tienen los Wallman, los Sony de la época y tal. Que yo tengo aquí, creo que tengo los B y esto para rebobinar. Para rebobinar ¿No la te acuerdas cinta? de eso? Sí, claro, me acuerdo. Para rebobinar la cinta. Claro, con el culo, Era- con la otra, con la parte de abajo. Claro, con la parte de abajo, es que estaba Que más cabe feo. justo, que cabía justo. Justo. Sí. Pues podrás rebobinar el siguiente disco de Hueco. Claro, Con- yo cuando iba con el Wallman y para no gastar pila, porque darle Eso para atrás, es. que consumía toda la pila, era Sí, a tomar un viento fresco. Pues sacaremos una edición cortita en cassette y CD. Yo me había planteado si sacar, pero no, me empezó a escribir gente que no, que yo todavía tengo un coche con CD, que tal, ni se te ocurre no sacar. Y vale. Pero yo no sabía ya ni si se vendían CD, así te lo digo. Yo. Entras en el mundo Spotify Es que y ya- dices, no o sea, vete todavía a hay los gente coches, que no, te- vete. Los vete a vinilos los- lo entiendo, pues es otra cosa. Vete a los ordenadores. Ya, el ordenador no trae disquetera, no lo trae. Claro, Yo por lo ni menos los míos no coches, los traen. Ni los coches. Desde hace años dices, coño, esto que somos presas del Bluetooth ahora todo. Totalmente, amigo, totalmente. Y el streaming. Además que así, tal cual. ¿Qué será lo próximo, querido Manolo? Qué incógnita. Pues por lo menos que ¿Cómo estemos por- aquí para contarlo. Eso mínimo, eso Por mínimo. lo menos mínimamente Pero eso. ¿cómo se consumirá la música en los próximos años? Qué Pero es curioso. una incógnita, ¿eh? Sí. Es una incógnita. Y las películas igual, tú fíjate. Desde También. las plataformas, game over. Como te empieces a divagar a ver cómo va a cambiar tanto, los coches todavía no vuelan, así que en Poco le 2025, queda, ¿eh? Ya he visto yo- claro, ya he visto 2000, prototipos. pero tú te acuerdas que en 2000 parecía que en 2025 los coches iban a volar, pues los coches no vuelan. Todavía De momento no, vuelan. pero ya han Todavía no, sacado. bueno, ya creo que vendrán. los chinos han sacado un prototipo Sí, que ya lo he hace visto. así, hace y se pone a volar. Sí, ¿eh? ya lo he visto, Sí, que da sí. miedo. Pero bueno, en fin. Amigos, que yo me quedaba todo el programa hablando Corto contigo. se ha pasado, corto se ha pero, pasado. Pues, es verdad, se ha pasado muy corto. Pero que no pase desde 2022, que no pasen 3 años. 3 años,
No, venga. Que no pasen 3 años, que sean Mínimo menos, ¿no? añito que viene nos pasamos. En este Por lo menos, 25 ¿no? sacaré otro single, o sea que hay que volver. Eso es, eso es. Que tú sabes que a nosotros siempre nos encanta que estés por aquí. Muchas gracias. Pues Hueco, Iván, amigo, muchísimas gracias. Gracias a Un placer, vosotros. como siempre, un placer. Pues hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que han sido 2 elecciones bastante acertadas, porque tanto Luis como Hueco, tanto en la industria literaria como en la musical, son 2 personas que están sumamente metidas, que están sumamente integradas, que saben muchísimo de lo que hablan y sobre todo no hemos hablado solo y exclusivamente de las 2 cuestiones que venían a presentarnos, sino también de cómo está el panorama en general de esas 2 industrias tan sumamente importantes. Bueno, esperamos que hayan disfrutado también con el programa de hoy, esperamos que pasen una feliz tarde, que tengan un buen fin de semana y el lunes que viene pues otra vez estaremos por aquí en Sevilla TV a partir de las 6 de la tarde. Además, la semana que viene es una semana especial porque estaremos muy de cerca viendo todo lo que va aconteciendo en Fitur, porque es la semana de Fitur y hasta Madrid también irá Sevilla TV para ver todo lo que se puede en torno a nuestra ciudad en un evento tan sumamente importante. Lo dicho, que pasen una feliz tarde, buen fin de semana, hasta el lunes.